Reciban un fraternal saludo. Yo soy Gloria Inés. Voy a hacerles partícipe del contenido de la materia Psicología de Grupos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la guía de actividades que son realizados en 3 pasos para dar fe de los estadios evolutivos que ha seguido la psicología de grupos. Bueno, entonces, de acuerdo con las orientaciones, tenemos que vamos a hablar en primer lugar de un imperio academicista por encima de la realidad. De acuerdo con lo que dice el doctor Barrero, en el 2017 existe una perspectiva psicohistórica y esa perspectiva imita la neoescolástica española, por supuesto que sin tener en cuenta las circunstancias que rodean las realidades socioculturales y políticas en Colombia. Debemos también hablar de que en el año 1947, cuando se crea la psicología, también se erige el primer instituto de psicología en Colombia, y atendiendo a los clasicismos imperantes, entonces se excluye de la problemática de la perspectiva psicohistórica la violencia y el desconocimiento sistemático de los derechos humanos. El doctor citado en este primer acápite, Barrero, en el año 2017, afirma que no es posible un campo de psicología en el que se estigmatiza a la gente por sus creencias, y de allí se puede desprender el que la psicología omite la importancia de las circunstancias comunitarias, de la pobreza y de la desigualdad social. Entonces empieza a reconocer en un estadio evolutivo posterior la diversidad, integrando el conocimiento, la experiencia y los saberes, situación que implica que se reconozca que se necesita de manera imperiosa una reflexión académica. En el segundo estadio de la psicología, la psicología social, tenemos la liberación, y entonces empiezan a surgir los cuestionamientos, tales como la liberación liderada por el doctor Freire en América Latina, que arroja como resultado la inoperancia de la psicología, porque su enfoque es estrecho, y entonces se solicita que se transformen las realidades y que sean acordes con las necesidades populares, en armonía con el contexto sociopolítico del momento. Surgen entonces las bases y los fundamentos.
se busca modificar la estructura de poder. Se trata de poner la psicología al servicio de las poblaciones más desfavorecidas para propiciar la transformación. Se impulsa el análisis crítico de la realidad, que en el momento del estadio anterior que ya vimos, solamente se observaba como una reflexión académica. Ahora, entonces, la liberación de la psicología busca una dinámica de carácter social donde se reconozca y respete la autenticidad del sujeto protagonista de su entorno. Las patologías psicológicas se deben reconocer en el contexto social como una necesidad que es imperante y se admite que el sujeto es producto de todo el entorno que le rodea, en el que se deben destacar el pensamiento, la emoción y la conducta humana. Bajo todos estos enunciados se impone la liberación de la psicología, que busca una dinámica sui generis, y se impone entonces la psicología comunitaria en el marco de la teología de la liberación, albergando el cambio epistemológico propio del tiempo, libre de la hegemonía del poder imperante. Pasamos al tercer estadio, donde es crucial observar el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro, haciendo un seguimiento. Una vez finalizado el siglo XIX, la psicología se orienta hacia el ámbito social debido a la influencia de la filosofía y de la sociología que impulsan un cambio trascendente. Ese desarrollo tiene unas raíces griegas. Durante la época moderna, la visión adquirida fue también de una naturaleza eurocéntrica, que implica que se deja de lado la crítica y el constructivismo. A partir del siglo XXI, los nuevos enfoques fueron de una naturaleza más holística y de un carácter más informático. Entonces popularizaron el objeto de la psicología, permitiendo su reconocimiento. Luego pasamos a una psicología social que se convierte en una disciplina de carácter científico gracias a la investigación, que arroja resultados importantes, donde los estudios efectuados sobre las comunidades y los grupos permiten comprender la influencia del entorno sobre las conductas,
sobre el pensamiento y sobre las emociones del individuo. Esto todo conduce, sin lugar a dudas, a afirmar que se presenta dentro de la psicología social el cambio eurocéntrico. Ese cambio evolutivo permite entonces una época y un reconocimiento particular a esa época mediante la intervención del filósofo estadounidense Thomas Kuhn, que abordó la evolución de las ciencias desde un ámbito científico e introdujo la solución a los problemas mediante el paradigma de la investigación. Dentro de este tercer estadio, entonces, tenemos que hablar de la psicología social, que integró diversos enfoques teóricos que permitieron abordar los problemas sociales desde la interdisciplinariedad, enfatizando la importancia de las conductas de acuerdo con el contexto al que pertenece el individuo. Agradezco mucho su atención y ofrezco disculpas, pero para poder dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la guía de actividades académicas, tengo que desarrollar este trabajo durante el día de hoy, 16 de marzo de 2025. Hasta pronto.